Muy buenas noches, apreciados televidentes. Sean bienvenidos a este espacio de Noticias TAM Opinión a través de Televisora Andina de Mérida. Es un gusto acompañarles desde la Gerencia de Información Argelis Torres, gracias al maravilloso equipo técnico de producción y de periodistas que hacen posible que este espacio llegue hasta cada uno de sus hogares. Nuevamente retomando este espacio luego de el proceso de salud por el cual estuve atravesando, pero ya estamos aquí dispuestos a compartir 30 minutos con la opinión. En esta oportunidad traemos un tema muy importante a propósito de celebrarse esta semana, específicamente el día de ayer, el Día Nacional del Médico. Un día que para muchos era un día para celebrar en otros tiempos. Sin embargo, la realidad del país pues no se ha prestado para ello. Hoy hemos querido invitar al doctor Pedro Fernández. Él es especialista en urología, además coordinador de Médicos Unidos Venezuela, y también forma parte de esa comisión técnica médica científica para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido, doctor, a este espacio de Noticias TAM Opinión. Es un gusto que haya aceptado esta invitación y que podamos conversar un poco en este día. La profesión del médico, una profesión maravillosa, muy sacrificada, con amor y vocación, pero que también ha sido muy golpeada y que ha dado otro rumbo por las distintas situaciones que se han presentado en el país. ¿Cómo evalúa usted la realidad del médico venezolano, más aún la del médico merideño? Bueno, en primer lugar, Argelis, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Televisora Andina de Mérida por siempre abrirnos las puertas. Y bueno, como tú lo decías en la introducción, ayer era muy poco lo que teníamos que celebrar y mucho lo que tenemos que exigir. El gremio médico venezolano y particularmente el merideño ha sido uno de los más golpeados por este sistema de gobierno que todavía impera en Venezuela. El ejercicio de la vocación médica es un ejercicio muy parecido al de las vocaciones, pero que necesita de materiales, de instrumentos diagnósticos y sobre todo de instrumentos para tratamientos que hace mucho en Venezuela no tenemos. Es muy difícil ejercer la labor médica en los ambientes que tenemos ahora, por lo menos en el estado Mérida, donde tenemos una de las infraestructuras más importantes de salud. Tenemos 13 hospitales funcionando bajo la red hospitalaria regional, pero ninguno de ellos cuenta con los materiales y los insumos necesarios para realizar la práctica médica. Tampoco tenemos equipos de diagnóstico en ninguno de estos hospitales, ni tampoco en la red ambulatoria, lo que hace muy difícil poder avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de las personas. Aunado a todo ello, se presenta también un problema de persecución laboral cada vez que un médico ejerce su legítimo derecho a la denuncia o a la solicitud de condiciones dignas, tanto para los pacientes como para los mismos médicos, condiciones laborales dignas, condiciones de seguridad para ejercer la profesión. Vemos cómo la respuesta siempre es de hostigamiento, persecución y amedrentamiento. Esto hace que en medio de toda esta situación se cree una emergencia humanitaria compleja que se vino a agravar y a regudizar con la pandemia que estamos viviendo actualmente, lo que hace que las condiciones de trabajo hoy sean muy deficientes, que las condiciones para nuestros pacientes y para la salud del venezolano sean muy difíciles, ya que no existe hoy ningún centro de atención pública en Venezuela, y mucho menos en Mérida, donde se pueda brindar atención de salud como lo garantiza nuestra Constitución en su artículo 83, de manera efectiva, oportuna y gratuita. ¿Cómo hace el médico para enfrentarse a esta pandemia? Porque ¿qué es lo que le permite estar aún en esos hospitales luchando, no solo a los médicos, sino a las distintas personas que forman parte de ese personal de salud? Lo que nos queda es la voluntad de trabajo. Lo que tenemos es esas ganas de trabajar y de echar hacia adelante, de resguardar la integridad de la salud de todo el colectivo, hablando en particular del Estado Mérida. Lo que nos queda ahora es trabajar con lo poquito que se tiene, con un pesar de que no se está haciendo las cosas como se deben, y con un pesar de que la medicina venezolana
en vez de adaptarse a todos los beneficios que brinda la medicina moderna a nivel mundial, está retrocediendo. Estamos ahora aprendiendo técnicas quirúrgicas que se usaban hace 40 o 60 años, estamos aprendiendo técnicas de diagnóstico y tratamiento basados solamente en la práctica clínica, sin ningún tipo de apoyo de instrumental o de insumos. La medicina venezolana ha retrocedido más de 100 años en estos últimos momentos y lo que ha avanzado es la persecución, el amedrentamiento, y esto es algo que no nos cansamos de denunciar. Por eso nace esta organización que tengo el honor de coordinar en el estado de Mérida, que es Médicos Unidos Venezuela, que nació como una fuente de lucha contra esta emergencia humanitaria compleja que ya está presente en los 23 estados del país y en 14 países a nivel mundial. Es lamentable ver cómo el sector salud se ha visto afectado y como usted lo comenta, doctor, ir a un hospital y que tú como médico no puedas quizás ayudar a esa persona que va en busca de una necesidad para sentir bienestar y que no tengas insumos, implementos, y lo decías antes de empezar este espacio, es lamentable ver que no puedas solventarle algo a un paciente, y más aún cuando el médico se gradúa por esa vocación de servicio, de poder ayudar a una colectividad y de poder generar confianza en los pacientes, y que no se puede hacer, eso es tristeza. Y es bastante complicado, y aparte las políticas de salud pública han sido abandonadas también, cosa que hace más difícil la práctica. Cuando nosotros vemos que en el hospital universitario existe un hacinamiento real, es porque en los demás hospitales no se puede resolver ni siquiera las patologías más básicas y todo viene referido hacia el hospital universitario. Cuando vemos que lo que se maneja acá son más que todo complicaciones de enfermedades que se pudieron haber prevenido. Recordemos que los niveles de atención de salud no solamente se basan en el tercer nivel, donde se hace la terapia curativa y la rehabilitación, sino que existen niveles de atención primaria que son en las comunidades, donde brindamos salud no solamente a las personas, sino es una salud para todo el colectivo, para toda la comunidad, una comunidad determinada, y es allí donde estamos fallando severamente, y lo que nos queda es manejar las complicaciones de algo que se pudo prevenir, y es allí donde es la acción de las políticas públicas en salud las que deben preconizarse y las que deben actuar en nivel primario. Son parte de las impresiones de la realidad del médico venezolano, más aún del médico meriteño. Al regreso seguimos conversando con el doctor Pedro Fernández.